A mí me gusta un concepto de programación neurolingüística que habla de los metaprogramas, ¿sí? Hay distintas formas en que las personas ven las cosas y dependiendo de cómo estén habituadas a comunicarse, o a expresarse o a entender, utilizarán uno u otro. El primer metaprograma que realmente yo el que le encuentro como mucha utilidad es diferenciar a una persona buscadora de acuerdos de una buscadora de diferencias. ¿Sí? Hay personas que todo te lo contradicen. ¿Sí? Estas son las personas buscadores de diferencias o excepciones. Necesitan argumentos, necesitan ser convencidos. Y si aún tú tengas la razón, te van a poner a prueba. Es su manera de entender la vida. No está mal, pero cuando te topes con eso, con este tipo de personas, es importante que lo entiendas y que ahí es donde toma mayor importancia escuchar, ¿sí? Así puedes persuadir a ese tipo de personas. De hecho, esas personas son muy fáciles de persuadir, porque sencillamente es como que tienes que hacer las preguntas correctas para que lleguen a la conclusión que tú querías. Porque si tú le haces preguntas, no hay forma que te contradigan. Hay otras personas que son buscadoras de acuerdo y son más amables, gentiles, porque realmente lo que más le interesa es la relación, no le interesa tanto el argumento, ¿sí? Entonces son personas más orientadas a las relaciones y que en definitiva es muy agradable tratar con ellas. Ahora bien, también hay personas inclinadas, esto suena un poco complejo, pero es así. Hay personas inclinadas al dolor y otras inclinadas al placer. Por ejemplo, si tú quieres mover a una persona inclinada al dolor, háblale de lo que va a sentir cuando la derroten, de lo que va a sentir cuando pierda ese juego de fútbol o de tenis. Háblale de eso, que se conecte con el dolor. Y esa persona va a ganar ese juego, porque no quiere enfrentar todo ese dolor. Mientras que si a esa persona tú le intentas motivar, pero imagínate cómo te vas a sentir cuando ganes ese juego, imagínate lo que podrías lograr y lo que van a pensar las personas de ti, entre otros, pueden usar cualquier, o cómo te vas a sentir tú contigo mismo, la satisfacción. Y realmente puede que no lo muevas en absoluto, porque tienes que entender si la persona es buscadora de placer. Si no sabes por cuál ir, te recomiendo que vayas por el dolor. La mayoría de las personas están apuradas, no están apuradas por ser felices, pero sí quizás están apuradas por no fracasar, ¿sí? Por no ser un fracaso. Entonces, tienes que pensar muy bien en eso. El 80%, 70% de las personas utilizan lo que es la inclinación hacia el dolor. Mientras que hay pocas personas, y normalmente es porque es algo aprendido, buscan el placer. Se motivan por lo que van a lograr, por lo que van a aspirar. Y es mucho más positivo, al menos yo me relaciono me identifico con eso. ¿Qué es lo que va a lograr? ¿Cómo va a sentir cuando lo consiga? O sencillamente no cuando lo logre, realmente, o sea, la satisfacción de haberlo logrado, el deber cumplido, entre otros. ¿Sí? Tienes que, si le hablas de muchos problemas a una persona inclinada hacia el placer, la vas a espantar. Y si le hablas de muchos beneficios y de muchas maravillas a una persona inclinada al dolor, no te va a creer, no te va a creer mucho. Entonces, también hay personas visuales, auditivas y kinestésicas. Esto sí está un poco, siempre hablan de esto, pero si quieres algo distinto, normalmente las personas visuales hablan tan rápido que es difícil comprenderlas. Es como todo lo que está pasando por su mente lo transforman en palabras de manera muy rápida, ¿sí? Y hablan así. Hay otras personas que son auditivas y entonan, todo lo dicen con una entonación distinta, como que se vinculan de esta manera y hablan de una forma intermedia, pero utilizando muchos bajos, muchos altos. Mientras que una persona quizás visual es un poco más exagerada en su voz y se mantiene ahí. Una persona kinestésica habla de forma más pausada, tiene que transformar sus emociones en palabras porque hay que tomarse las cosas con calma. Así habla una persona kinestésica. También tienen a veces unas voces muy buenas, locutores, y conmueven mucho. Pero la mayoría, bueno, un profesor normalmente, si es auditivo, bueno, tiene cuenta con ciertas ventajas. Visual debería ir con más calma y el kinestésico debería apurarse un poco más, ¿no? Las personas visuales también son más susceptibles a que las hagas imaginar cosas, mientras que las auditivas son más lógicas
quizás tengas que dar argumentos, el sentido de la palabra es fundamental para nuestro caso, y para el caso de las personas auditivas. Y las kinestésicas tienes que hablar de emociones, quizás una historia conmovedora, haga más, eh, haga más efecto en una persona kinestésica. También hay otro metaprograma que se llama específicas y generales. Hay personas que todo le buscan el detalle, ahí me incluyo. Como, ¿qué computadora? ¿Cuál modelo? Entonces tienes que controlarte a veces cuando estás escuchando, porque haces preguntas que no aportan nada a la conversación, sencillamente para satisfacer tu curiosidad. Entonces eso también tienes que tenerlo en cuenta, ¿no? Y cuando una persona es muy específica y te hace preguntas, normalmente si te hace demasiadas preguntas tipo cuestionarias, va a estar enfocada a específicas. También hay personas que te hablan el microtransistor o la pieza del teclado o cosas muy específicas. Mientras que hay otras que son más generales. Por ejemplo, yo fui a la playa. Yo fui a la playa y ya, no te cuentan absolutamente nada. Como te digo, estoy hablando de un caso eh, extremo, ¿no? Entonces también tienes que tener en cuenta eso. Las personas generales, sería bueno que hablaran un poco más y den como más contexto. Y las personas muy, muy específicas deberían de entender de que hay formas un poco más resumidas o generales de decir las cosas. También hay personas emocionales y personas lógicas. Ese es el último metaprograma y son más de 15 metaprogramas. Pero hay personas emocionales que son movidas por el drama o por la por una historia o cosas por el estilo. Y está bien, es una forma intensa incluso de vivir la vida. Estoy hablando de un caso extremo, o sea, todos tenemos un poco de lógico, emocionales, de específico, general. Estoy hablando de un caso extremo, o sea, una persona sumamente emocional va a ser todo vivido con una intensidad increíble. Mientras que una persona lógica le va a buscar el sentido y la explicación a casi todo, hasta lo que no tenga explicación. Entonces, cuando estés conversando con ese tipo de personas, ten en cuenta si son más emocionales que lógicas o si son más lógicas que emocionales. Normalmente los hombres somos un poco más lógicos, estamos enfocados más en la resolución de problemas, propiamente dicho, aunque esto ha cambiado mucho con alrededor de los años de los últimos tiempos, y las mujeres son más emocionales, es decir, se enfocan más en cómo son las personas conmovidas o se enfocan más en la persona, se enfocan más en, en, en las emociones, ¿sí? A mí esto me costaba mucho entenderlo, pero es fácil de resumir para una persona lógica. Emociones son historias, ¿sí? Historias de personas. Eso es emociones. Mientras que para una persona emocional hay que decirle que lógica es dar argumentos y, y sentido a lo que estás diciendo. Bueno, esto es como un breve resumen de los metaprogramas de programación neurolingüística. Hay libros muy buenos al respecto y les recomiendo bueno, a mí me gusta mucho uno que se llama El aprendiz del brujo. Aprendí mucho de ese libro de programación neurolingüística. También hay otro que se llama Comunícate. Comunícate, programación neurolingüística de Practioner, programación neurolingüística en 21 días, también es muy bueno. Y Sapos y Príncipes también es muy bueno. Bueno, les recomiendo este tema, es sumamente interesante y para mí me ha encantado.